Y llegamos a esta tercera ponencia, en este caso de este primer bloque sobre seguridad global, amenazas, desafíos y estrategias para afrontarlos, del curso sobre resolución de conflictos, paz, género y desarrollo que organizamos en este Campus Juste. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Sainz Borgo, abogado, especialista y doctor en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, especialista en estudios diplomáticos y máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Tiene estudios avanzados de Derecho en la Universidad de Harvard y en la Academia de Derecho Internacional de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es además profesor catedrático en el Departamento de Derecho Internacional y decano de la Universidad para la Paz desde el 2014 y ha sido profesor visitante en varias universidades de América y Europa, en especial la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, la Universidad de Alfonso X en Madrid, la American University, el Washington College of Law de Washington, en Colombia, en la Universidad Sergio Arboleda, en la Universidad Javeriana y la Universidad El Rosario. Es además autor de varios libros y artículos en publicaciones académicas. Tuve el placer de compartir mesa anoche con él en la cena. Me dijo que tenía una capacidad de síntesis muy buena, voy a usar un poco de su confianza para que, bueno, pues que de la medida de lo posible podamos llegar a la comida a las 2, 2 y cuarto, que es la hora que tenemos prevista inicialmente, aunque en el programa ponía a las 13:45, pero bueno, tendríamos una hora para comer, creo que es tiempo suficiente y que podamos también intercambiar opiniones sobre la comida. Sin más dilación, su ponencia la ha titulado Promoción y la protección de los derechos humanos en los tratados e instrumentos de Europa y Latinoamérica. La audiencia es toda suya, profesor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me uno a los agradecimientos a los organizadores, especialmente a la Junta de Extremadura en su Agencia de Acción Exterior, a la Fundación, a la Universidad para la Paz y a todos ustedes. Los organizadores me pidieron que hiciéramos una presentación que nos permitiera tener una visión comparada entre la protección del sistema interamericano y el sistema europeo. Para un abogado eso puede ser un tema que hubiera necesitado 2 días para comparar jurisprudencia, emocionarme además con los criterios jurisprudenciales, pero cuando vi que estaba justamente antes del almuerzo y en ese momento pensaba que tenía un poquito más de tiempo, pues dije, mire, la idea de ser abogado como que no es una buena idea en el verano en Extremadura. Así que estoy muy contento de haber podido ajustar a tiempo la presentación y además poder construir lo que voy a decir ahora tomando en cuenta las magníficas presentaciones que me precedieron tanto de Federico Mayor Zaragoza y del rector Francisco Rojas Aravena, porque me va a permitir usar un poco el método histórico en esa presentación. Y yo quisiera proponerles un par de visitas desde el contexto histórico en la evolución histórica. Yo creo que hay un primer periodo que nos obliga a ver unos 30 años que irían del 19 al 49. ¿Qué queremos ver del 19 al 49? Bueno, básicamente el fin de la Primera Guerra Mundial. Federico Mayor hablaba esta mañana de lo que, o hablaba antes, de lo que significó la Primera Guerra Mundial, para unos Primera Guerra Mundial, para otros la última guerra europea, y la degradación que significó la Primera Guerra Mundial, que sencillamente es la primera guerra moderna en el sentido de que la población civil se involucra de manera terrible en lo que es los muertos que se aportan. En Europa, en el siglo XVII, XVIII, siglo XVI, la gente iba a ver las batallas, la gente hacía camping y veía las batallas por ahí, a nadie se le ocurría que podía atacarse a la población civil. Eso cambia radicalmente con el siglo XX, finales del siglo XIX. Pero lo interesante de la Primera Guerra Mundial es que culmina en lo que explicó muy bien esta mañana Federico Mayor Zaragoza en la idea de la sociedad de las naciones. Sistema europeo, que al final, Sociedad de las Naciones, Liga de las Naciones, yo nunca estaba muy seguro cuál es la traducción en español que se usa, porque todo el mundo usa una traducción más o menos distinta, pero es un sistema básicamente de solución de controversias entre estados. No vamos a elaborar además lo que significó la paz de Versalles, haberle impuesto a Alemania pagar lo que significó la guerra, pero es un sistema estrictamente dirigido a la solución de las controversias entre los estados.
sistema que fracasa por completo por muchas razones, y yo siempre utilizo esta fotografía, que para mí es la fotografía, y las películas que pueden conseguir de este momento son fundamentales. Este es el emperador Haile Selassie dirigiéndose al Pleno de la Sociedad de las Naciones en el edificio que hoy ocupa la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, y le va a reclamar a este mundo civilizado que se había unido para acabar con la guerra, le dice: la Italia fascista me ha invadido, ¿qué van a hacer ustedes? Y todos los embajadores se miran unos a otros y le dicen: ¿cómo que vamos a hacer de qué? Bueno, mire, que me han invadido esta cosa en pleno efervescencia de los fascismos, en una preparación a la guerra, y se dan unas decisiones ejecutivas que los italianos, pues, mire, que la pasta que la hagan con menos huevos para entonces sancionarlo, unas sanciones que dejan claro el fin y el colapso de ese sistema, que sencillamente lo que se estaba preparando era lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, que además tiene una antesala terrible, que es la Guerra Civil Española, que igualmente la Sociedad de las Naciones tiene un papel terrible en el sentido que las democracias llevan la Guerra Civil Española a la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones impone una serie de sanciones a las democracias para no intervenir en la guerra civil, y la democracia francesa, la democracia inglesa aceptan esas sanciones, y por supuesto las dictaduras fascistas alemana e italiana se ríen de las sanciones y siguen apoyando el golpe de Estado que encabeza el general Franco. Por supuesto, eso terminó de colapsar el sistema, que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, que sin duda la responsabilidad mayor la tendrá Alemania y todo lo que vino después. Esa guerra europea tiene, o esa Segunda Guerra Mundial tiene un final muy claro, que es el uso de la bomba atómica por primera vez en 2 ocasiones, en el ataque a Hiroshima y luego en el ataque a Nagasaki. Esa fotografía es del avión que iba acompañando al Enola Gay, y hace una fotografía de lejos de lo que es la explosión de Hiroshima. Sin embargo, esta guerra termina con algo distinto a lo que terminó la Primera Guerra Mundial, y es que por primera vez las fuerzas victoriosas se plantean juzgar a los responsables. Se da un gran debate entre las fuerzas victoriosas en qué era lo que había que hacer. Algunos dicen que había que colgar y fusilar a la mitad de la oficialidad alemana, a todos los oficiales de la SS, a todos los oficiales japoneses. Se da un gran debate, y esa visión que también explicó esta mañana Federico Mayor Zaragoza, de la visión norteamericana, se impone en la necesidad de juzgar a los criminales. En el derecho internacional se divide, hay varias divisiones, están los que están en contra de Nuremberg y los que están a favor de Nuremberg. Hay una cantidad que está en contra, que dice que esa es la justicia de los victoriosos, y empiezan a decir que eso no tiene ningún sentido porque fue un tribunal aprobado después, y entonces eso impusieron una cantidad de cosas. Pobrecitos los nazis que le aplicaron esos criterios penales. Estamos del otro lado, al cual me coloco yo, que dice: mire, no, todo lo que se aplicó en los tribunales tanto de Nuremberg como de Tokio era el derecho internacional existente para ese momento. Tanto es que no hay ningún acusado de genocidio porque el concepto no se había creado. El concepto de genocidio se crea después, en 1948. Entonces es el primer intento racional de construir una estructura de posguerra basada en el derecho, basada en los conceptos más claros de responsabilidad sobre las acciones cometidas. Y ese sistema jurídico se complementa muy bien con lo que también habló Federico Mayor Zaragoza, y ahora le pongo la foto de quien habló tanto esta mañana a Federico Mayor, que es la señora Eleonora Roosevelt. La señora Roosevelt es, como dijo, insisto, y perdón que lo cite tanto, pero es que me ayudó usted, me quitó un tiempo, así que almorzaremos temprano gracias a su presentación. Ella es quien lleva la idea del concepto de derechos humanos que se dibuja desde el principio en la Carta de San Francisco, nosotros los pueblos, pero esa idea de nosotros los pueblos se va a materializar en un concepto claro de derechos individuales personales, que es algo completamente nuevo. Desde el sentido jurídico que lo estamos viendo, tenemos antecedentes en la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, etcétera, pero en eso de llevarlo a un concepto de derecho internacional global es algo completamente nuevo y que comienza en 1948. Pero
se aprueba primero la Declaración Americana, que es la Declaración de la Organización de Estados Americanos, que se aprueba en abril, que es la primera declaración internacional en reconocimiento de los derechos humanos, y para el mes de diciembre se aprueba la Universal de los Derechos Humanos. En 1950 se aprueba la Declaración Europea, que viene a la saga, recordemos la Europa destruida por la guerra, que viene a la saga de ir reconstruyendo todo el tejido europeo y que básicamente se da con la Constitución del Consejo de Europa en 1949 y posteriormente se da la Declaración Europea. Entonces, el sistema que nace después de la Segunda Guerra Mundial es un sistema basado en la visión del individuo y del derecho como el garante de todos los procesos que van a conducir a la paz. Y quiero hacer un alto para dar una definición de derechos humanos que creo que es muy importante dar y leerla muy brevemente, porque en la pedagogía y en la didáctica española poco se habla de derechos humanos, se habla más de derechos fundamentales. Y ese es uno de esos conceptos que uno empieza a pelear, que uno dice hablar de lo mismo, pero no habla de lo mismo. Cuando uno habla de derecho internacional, yo quiero citar en este caso al profesor Héctor Faúndez Ledesma, que los define de esta manera. Los derechos humanos pueden definirse como las prerrogativas que, conforme al derecho internacional, tiene todo individuo frente a los órganos del Estado para preservar su dignidad como ser humano y cuya función es excluir la interferencia del Estado de áreas específicas de una vida individual o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado. Es decir, el derecho humano es un derecho que viene desde lo internacional. Por lo tanto, tiene la capacidad de penetrar la soberanía de cualquier Estado. Por eso, cuando la gente habla de los derechos fundamentales que están en la Constitución, no están hablando de derechos humanos, están hablando de derechos constitucionales. Y el sistema que vamos a ver ahora es un sistema que está por encima de los Estados con la capacidad de enmendar cualquier acción que haga el Estado en esa idea de proteger a ese individuo. Y es lo que tiene sentido desde la perspectiva de la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Haber construido una estructura por encima de los Estados que le pueda imponer a toda la administración, bien sea el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, la corrección de los errores que puedan cometer en la protección de esa particularidad, de esa particular dignidad de la persona humana. Habiendo aclarado esto, pues sigamos en nuestro camino de análisis. Estos mecanismos, entonces, que se derivan de la protección de los derechos humanos, los podemos dividir de manera muy sencilla en mecanismos universales y mecanismos regionales. Los mecanismos universales son los que se han venido dando desde los años 40 en la Organización de Naciones Unidas y que no vamos a elaborar en ellos, que son mecanismos convencionales que vienen de los tratados específicos de los derechos de la mujer, los derechos del niño, etcétera, o el Consejo de los Derechos Humanos y el Examen Periódico Universal más recientemente. En los sistemas regionales tenemos tres grandes sistemas regionales: el sistema europeo, el sistema interamericano y el sistema africano. Hoy nos vamos a dividir simplemente en dos de ellos, en el sistema europeo y en el sistema americano. En el sistema europeo es un sistema multinivel que ha evolucionado con el tiempo en dos brazos o en dos armas completamente distintas. Uno, el Consejo de Europa a través de la Corte Europea de Derechos Humanos y el proceso que se ha venido dando al interior del proceso de integración europea, donde el Tribunal de la Unión Europea ha venido asumiendo cada vez más competencias en materia de protección de derechos humanos. Pero esta es una protección sobrevenida. No vamos a analizar este caso en particular porque es como consecuencia del proceso de integración económica europea, el sistema europeo ha decidido avanzar a ir a proteger a los derechos individuales como consecuencia de los avances en el proceso de integración europea. Pero para tener esta visión completa me voy a enfocar estrictamente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nace del Consejo de Europa. Es una estructura que comienza en 1950 con solo 10 estados y que luego de la caída del muro de Berlín y el proceso de redemocratización en toda Europa salta de 10 a 47 estados. Está integrado por 47 jueces, luego vamos a hablar un poquito sobre el tema, y tiene un número de casos resueltos para el año, en el último reporte del tribunal, de 1.069 casos.
rechazados 700 casos en la Cámara Plena, 3.500 en el sistema de comité de jueces y 66.000 casos rechazados por jueces individuales. Luego voy a elaborar un poquito también a ese respecto. ¿Cuántos casos están por conocerse en el Tribunal Europeo? No hay una cifra consolidada, porque esa es una de las grandes deudas del sistema europeo. Tiene, según reconocidos en el último informe del Tribunal Europeo, 56.000 casos por resolver. 56.000 casos. Eso les da una idea de la dimensión de la cantidad de casos que tienen que resolver, que son 56.000 personas que le han presentado casos al sistema europeo de cada uno de esos 47 países. Eso les da un poco la dimensión del tema. El sistema interamericano es un sistema también multinivel que trabaja en dos sentidos, en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, aquí quiero regresar nuevamente a la evolución histórica, porque el sistema interamericano y el sistema europeo comenzaron exactamente iguales. En esta evolución de la protección de los derechos humanos, a partir de la consolidación del concepto de derechos humanos, seguimos avanzando. Un paso fundamental es en 1951, cuando se aprueba el Estatuto de los Refugiados. El Estatuto del Refugiado es uno de los documentos más importantes desde el punto de vista del derecho internacional. Para que ustedes tengan idea, hay dos clases de personas protegidas en el derecho internacional. Una, los diplomáticos, que tienen inmunidades y privilegios. Y la segunda categoría de personas protegidas por el derecho internacional son los refugiados. Son las únicas dos categorías especiales. Eso se da en el contexto de 1951 y que hoy por hoy nadie quiere oír del Estatuto de los Refugiados y nadie quiere aplicarlo. Y lo que se da es el asilo. ¿Qué es el asilo? El asilo es la lectura nacional de ese derecho internacional. O como se lo digo de otra manera, el Estado le da la protección nacional, pero sin darle la protección internacional. En lo que sería la nomenclatura de los Estados Unidos, alguien que llega a los Estados Unidos buscando refugio, los Estados Unidos le dice, ¿para qué quiere estar refugiado? Yo le doy el green card de una vez y usted queda como asilado. Ah, sí, mejor deme el green card y ya. Entonces, no entramos por el derecho internacional que impone la supervisión internacional, sino que se le da la vuelta para ir a la protección nacional, que es algo importante de ver. En 1989, como hablábamos, está la caída del muro de Berlín, hace este reproceso de democratización y comienza a crecer el número de casos que manejaba la Unión Europea, el Tribunal Europeo, y comienza a plantearse qué hacer en las reformas. Y de un sistema que hasta 1998 era exactamente igual, ambos sistemas, el interamericano y el europeo, tenían dos instancias, una comisión y una corte. Esta comisión se transforma en el sistema europeo y los europeos dicen, ¿sabe qué? Este rol que tiene la comisión, que es un rol prejudicial, un rol de interpretación política de lo que debe hacerse con la protección de los derechos humanos, los europeos dicen, ¿sabe qué? Esto se acaba. Vamos a judicializar por completo el sistema y que sea un sistema de protección basado en el derecho. Y se elimina la comisión. El continente americano dice, no, mire, nosotros estamos muy bien con la idea de tener una instancia prejudicial o política y con un sistema de corte. ¿Cómo funciona entonces el sistema interamericano que creció similar al europeo, pero que ahora sigue independiente? Son dos instancias distintas. La Comisión Interamericana, que es un órgano principal de la OEA, creado en 1949 como una parte integrante de la propia Organización de Estados Americanos, que está conformado o le integran los 35 estados de la Organización de Estados Americanos, que recibió 2.494 casos en el 2017, aceptados para trámite 473, rechazados 1.700 y en estudio aproximadamente 46.000. No hay cifras de cuántos hay retrasados. Tenemos el mismo problema del europeo. Estos sistemas al final no tienen la capacidad para procesar la cantidad de denuncias que llegan. Fíjense que es una cifra relativamente similar a la que veíamos en el caso europeo, 46.000, 56.000, son números muy, muy grandes. El sistema interamericano se complementa con una corte
una corte en la misma visión del sistema europeo, pero que los casos que llegan a la corte son los casos que únicamente son presentados por la Comisión Interamericana. La Comisión tiene que darle la aprobación a esos casos para que puedan subir a la corte. O sea, esa instancia prejudicial tiene que decir, ese caso tiene los méritos para ir a la Corte Interamericana. En el año 2011 se plantea en el sistema interamericano una gran disyuntiva. ¿Qué hacemos con nuestro sistema? Tenemos 46.000 casos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos el modelo europeo y eliminamos la comisión? Y se arma un gran debate al interior de la OEA y un grupo de países importantes que en esa época se llamaban del socialismo del siglo XXI, que en esa época se llamaban cercanos al chavismo, podemos llamarlo de diferentes formas, dicen no. Debemos tener una visión distinta de la protección de derechos humanos porque quienes violan los derechos humanos no son los estados, sino las empresas transnacionales que explotan el capital acá. Y dicen, no, miren, no, ya va, mire, eso es un poco más complicado, eso no es lo que hablamos aquí. Aquí lo que hablamos es de violaciones de los estados. Y muchos estados dicen, pero es que yo no quiero seguir, que usted me siga acusando porque yo soy siempre el culpable. Entonces comienza a discutirse y lo que se decide es fortalecer el papel político de la Comisión Interamericana. Es decir, los estados dicen que se busquen soluciones amistosas y se deje la Corte Interamericana como el último recurso, dejar lo judicial para lo último. Esto termina siendo el gran divorcio entre los dos sistemas que habían nacido casi juntos y habían crecido en paralelo. El sistema interamericano decide politizarse más y el sistema europeo decide judicializarse más. Es como el gran divorcio de los dos sistemas. ¿En qué estamos ahora? El sistema interamericano está más débil que nunca. El sistema interamericano le ha sucedido lo que nunca le pasó al europeo, es que los países se han comenzado a salir. 3 estados han abandonado el sistema de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Trinidad y Tobago, República Dominicana y Venezuela. Bolivia amenazó con salirse nuevamente porque dicen que, bueno, que siempre van y son siempre los condenados. Al compararse con el sistema europeo, pese a tener esta gran cantidad de casos a los cuales hemos hecho referencia, se ha venido fortaleciendo por estos sistemas que vimos al principio de que no sea una autoridad prejudicial quien decide el caso, sino que haya jueces que trabajen o jueces individuales. Recordemos que el sistema europeo tiene 47 jueces, es decir, un juez por país. En el sistema interamericano hay 7 jueces para los 35 estados. Es una visión diferente del tema. Estos jueces trabajan como jueces individuales, son esos 60.000 casos que vimos, que vio cada juez, se le asignan casos que no tienen que ver con su país para resolver si son admisibles o no. Comités de 3 jueces que deciden casos de mayor complejidad o por sala o gran sala. Eso ha permitido oxigenar profundamente la forma procesal como se maneja el sistema. Ahora, cuando comparamos los casos, uno podría decir que es muy difícil hacer una comparación entre casos. Y ahí lo obliga a uno a hacer cosas que no se deben hacer en el estudio de los derechos humanos. Cuando uno empezó a estudiar estos temas, se hablaban de derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación y derechos humanos de tercera generación. Eso quedó prohibido. Un profesor nunca puede hablar en público de eso, porque los políticos entendieron que los derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación, que para los pedagogos, para los profesores, para los académicos, era un tema de simple clasificación pedagógica, los políticos dijeron, bueno, primero los primeros, segundo los segundos y tercero los terceros. Entonces hay un orden para la política y eso trajo consecuencias muy graves. Pero quizás esto nos permite explicar que en Europa conviven todos esos derechos. Porque sea el continente europeo, no tenemos el mismo tipo de casos, porque esos 47 estados comienzan en España y en Portugal, pero terminan en Rusia, incluyen Turquía. Los casos que presentan los rusos y los turcos, pongamos un caso con lo que significa la protección de las comunidades LGBTI en Rusia, es evidentemente distinto a los casos que se pueden presentar en España. Entonces, la diversidad de casos que se presentan en el sistema europeo es muy distinta a la americana. El sistema interamericano ha ido consolidando ciertos y determinados derechos como consecuencia del proceso de democratización.
durante los años 90 y principios del siglo XXI. Los grandes temas eran las masacres producidas por el conflicto en Colombia, las masacres producidas por la dictadura en Perú con Pinochet, con Fujimori, perdón, en su momento con Chile, en su momento con Argentina. El proceso de democratización ha llevado que entonces los casos en el sistema interamericano han ido evolucionando con el proceso de democratización. La gran diferencia tiene que ver con Venezuela, que Venezuela ha venido en un proceso de involución democrática. Como venezolano lo puedo decir con toda la responsabilidad, y eso era una medida muy pensada desde el sistema, viendo el sistema interamericano desde lo venezolano, porque Venezuela denunció estar en la Corte Interamericana, se retiró de la Corte hace ya aproximadamente 4 años, entonces ya no hay casos de Venezuela, pese a que las violaciones son cada vez peores, pero la Comisión Interamericana, que como órgano principal sigue teniendo vigencia en el caso venezolano, con la excepción que Venezuela anunció que se iba también de la OEA. Entonces, en el caso de los sistemas regionales, Venezuela va a ser el único país que queda completamente desprotegido de los sistemas regionales. Por otro lado, la forma como se está dando la respuesta de la intensidad judicial, yo creo que es uno de los aspectos más interesantes para verlo en perspectiva de evolución. Los abogados tendemos a pensar que el derecho tiene todas las respuestas. Tendemos a pensar eso, una deformación profesional. Pero en el caso europeo, el haber judicializado más alejó a la protección de los derechos humanos de los tentáculos de la política de los estados. Entonces ha sido una respuesta interesante, como decía el rector Francisco Rojas, ha sido una buena práctica que quizás el continente americano va a tener que evaluar en su momento. El sistema mixto latinoamericano, interamericano, no está respondiendo con la misma medida que está respondiendo el sistema europeo. Entonces, yo creo que ese es un tema que podemos rescatar. Sin duda, los dos sistemas regionales están en crisis. Como destacó el rector, estamos en un tiempo de crisis y en el tema de los derechos humanos esta crisis no escapa. Es una crisis profunda que, aunque el paradigma con el cual inicié la presentación, que todos estamos muy claros en que el paradigma central que nos abarca a todos es la protección de los derechos individuales, esta idea de qué hacer con el derecho individual, esa idea de construir el proyecto común, está haciendo agua el concepto seminal de toda la idea. Decir que el modelo europeo no está en una crisis, he tenido esas conversaciones con Enrique Barón, yo sí lo veo más en crisis que él, yo estoy más preocupado que él en ese tema. La salida del Reino Unido es una alerta. El tema catalán, que los españoles le dicen a los catalanes, mire, es que se van a salir de la Unión Europea, no importa, ¿qué tiene la Unión Europea? Entonces, cuando un ciudadano europeo no ve las consecuencias de salirse de la Unión Europea, es que algo está fallando. En el sistema interamericano lo mismo, ya se habló esta mañana y el rector especialmente, la crisis de todos los sistemas de integración en el continente americano es completa, desde los más economicistas estrictamente, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, México y los Estados Unidos, a todos los procesos de integración en el continente americano, Mercosur, Comunidad Andina, UNASUR, todos están en crisis. Entonces, es uno de esos momentos en que está en repensar el concepto seminal del derecho humano y volverlo a replantear dentro de un contexto más amplio de estas alianzas de los estados. Pareciera que el problema no es que los derechos humanos es lo más importante, sino qué hacemos con las construcciones sociales y cuál es el papel de los ciudadanos en cada una de esas. Corto aquí para respetar el programa y atenernos a tener un intercambio y poder ir a comer a la hora y que no se nos enfríe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias por esa capacidad de síntesis, que veo que era cierto lo que me contaba ayer en la noche, y lo cual agradecemos todos enormemente. Manos levantadas, preguntas, dudas. A ver, teníamos antes algunas pendientes que a lo mejor incluso se pueden trasladar a esta mesa, a este profesor. A ver, Rosa, por favor. Empezamos por allí.
Te presentas, te levantas, por favor, te presentas, dices quién eres, de dónde vienes y lanzas la pregunta. Buenos días, Alejandra Oros, de Colombia. Me surgen dos dudas. Una, respecto al sistema interamericano, si necesariamente que esté politizado, ¿se puede asociar a algún fenómeno de corrupción? Y por otro lado, cuando hablaba de Venezuela, que no pertenece a ningún sistema jurídico en ese momento internacional, digamos que en tema de derechos humanos, ¿cuál es el futuro para este país? ¿Vamos una? Sí, vamos mejor una a una, sí. Me llama mucho la atención tu asociación de política con corrupción. Los que han servido en la política aquí se asustarán con una visión desde las nuevas generaciones que política se asocia a corrupción. Y no, la politización no tiene que ver con corrupción en este caso, sino con la utilización de criterios políticos antes que criterios jurídicos. ¿Qué quiero decir con eso? Esta politización tiende a dar lógicas políticas frente a problemas particulares. Por ejemplo, de verdad me gustaría hablar como Federico sobre Trump esta mañana, pero no voy a imitar a Trump porque lo ha imitado mucho mejor que lo que yo puedo imitar. Es como Trump asume el tema de los migrantes que están pasando. Sí, su respuesta es una respuesta política dentro de un populismo a la gringa, que ha terminado en las peores violaciones que uno puede pensar en un país relativamente civilizado, como es el caso de los Estados Unidos. Es decir, el tema de la separación de las familias, de los niños a sus familias, es algo realmente que ha llegado a los niveles de violación de derechos humanos a escalas nuevas. Esa es una respuesta política, alejada del derecho. Cuando hablo del tema del control del derecho, es que haya jueces imparciales que apliquen criterios jurídicos predeterminados. Esto es B y este B lo tendrá que aplicar una persona que no participe en el proceso de esa definición. En el caso de Venezuela, conscientemente Venezuela ha ido saliendo de los sistemas de protección regionales porque son los que tienen la mayor capacidad de imponer sanciones. El debate que se está dando ahora en la Organización de Estados Americanos es suspender a Venezuela antes que se pueda salir. Si Venezuela ya anunció que se salía, está en el plazo en que cumple para finalizar la notificación legal, y lo que quieren los países es evitar que se salga para poderla sancionar. Si eso no sucede, nos quedamos en los mecanismos estrictamente universales. Pero los mecanismos universales de la Organización de las Naciones Unidas están altamente politizados. Eso quiere decir que están sometidos a la negociación y a la realidad política, de los cuales vivimos muchísimo en la Guerra Fría. En la Guerra Fría era genial ver cómo, por ejemplo, las dictaduras argentinas apoyaban a los candidatos de la Unión Soviética, por ejemplo. Y eran cosas que uno decía, ya va, ¿cómo los generales argentinos apoyan a un candidato de la Unión Soviética? Bueno, porque la Unión Soviética luego iba a apoyar a un candidato argentino. Entonces eran lógicas que para uno desde lo político no tenían sentido, pero que en el intercambio de votos de Naciones Unidas es lo más normal que sucede. Entonces, creo que en el tema de los derechos humanos en Venezuela hay un horizonte muy, muy, muy negro. Sí, Rosa, por favor. Bueno, en primer lugar, Juan Carlos, encantada de escucharte, y me sumo a ese comentario que tú hacías a los que nos dedicamos a la política. Se nos clavan pequeños alfileres cada vez que escuchamos esa asociación, porque hacer política es esto, organizar estos cursos, darle una orientación a una fundación, unos objetivos, establecer políticas en plural. Hacer medidas es hacer política. Entonces es cierto que conjuntamente el grandísimo trabajo que ha hecho a lo largo de toda su carrera políticos como los que hoy nos acompañan en distintos momentos es hacer política. Yo sé que esa visión es mucho más difícil de trasladar y de poner en la mente de todos, que al final los casos de corrupción, que son los que inundan y manchan el trabajo de los que estamos 24 horas al día trabajando por contribuir a mejorar el mundo. Dicho este pequeño comentario, más que una pregunta, me gustaría si podrías profundizar, que a lo mejor lo has hecho en los minutos que he estado fuera, en ese elemento que mencionaba anteriormente el profesor Rojas. Las consecuencias del cambio climático y de los movimientos migratorios que son fruto simplemente de la desesperación ante la desertización de territorios
como decía anteriormente el profesor, en algunas zonas del Pacífico, en la elevación del mar, pero lo que estamos viviendo en África, sobre todo en la parte del África subsahariana, ¿no? ¿Cómo afrontamos esto y cómo no estamos siendo conscientes de este tema, de este ámbito? Porque al final, cuando las personas deciden cruzar el Mediterráneo sabiendo que les va a costar una parte importante en la vida, lo hacen precisamente por esta falta de oportunidades y porque no les queda ninguna opción o alternativa en los que han sido sus lugares de vida y de supervivencia. Sí, a ver, en cuanto a la política, te respondo que ese problema de la política, que tiene que ver con todos los grandes procesos actuales, tiene que ver con lo que decía el secretario de prensa del primer ministro Cameron, que él era uno de los responsables, él era uno de los que había convencido al primer ministro Cameron de hacer el referéndum, y que cuando se dio ese desastre del Brexit, él dice en su libro, en sus memorias, dice que es imposible discutir mentiras simples con verdades complejas. Y parte de la política es eso, la política y todos estos procesos se han complejizado de tal manera que las nuevas generaciones y en general la gente ve al político que va preso no como una señal de fortaleza del sistema porque lo detecté y porque lo metí preso, sino como una debilidad del todo, cuando el porcentaje de políticos presos es relativamente pequeño en comparación con los que está trabajando. Y creo que esos temas de educación que son muy complejos de llevar. En cuanto al tema de los refugiados, de los refugiados ambientales y del tema de los grandes movimientos migratorios, respecto al tema de los refugiados ambientales es un anatema, eso no se puede hablar. Como decía en la presentación, el Estatuto de Refugiados del 51 nació en el momento de la desesperación de grandes colectivos europeos que circulaban por el continente como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y fue una respuesta europea que aceptó el mundo. Hoy por hoy, abrir esa categorización de una persona protegida por el derecho internacional como es un refugiado está fuera de discusión. Lo que dice el Estatuto de Refugiados es tan grande, esa protección, es que formalmente una persona puede llegar a cualquier aeropuerto en la fila de migración y decirle al señor del aeropuerto, del señor de migración de cualquier lugar: buenas, yo soy refugiado, y tiene la obligación de sacarlo de la fila y tramitar el proceso de refugio para esa persona. Por eso esa cosa terrible que los latinos vivimos tanto cuando nos vamos a montar en un avión para venir para el continente europeo, es que le miran el pasaporte a uno y le buscan la visa una vez, 3 veces, 10 veces, porque si una aerolínea desembarca con alguien que pide refugio, le imponen una sanción de miles de dólares a esa línea aérea. Porque no puede ser, es la idea de establecer cortapisas a esa protección jurídica. Es decir, teóricamente la persona podría llegar a un país y pedir asilo y dárselo, pero los canales de comunicación los cortamos para que no se den. Entonces yo creo que eso no va a pasar con el tema ambiental. Se van a buscar otras fórmulas, pero por allí no van a ir. El tema de los movimientos de personas es quizás el peor drama que se ha vivido en los últimos 50, 60 años. No solamente lo que se ve en el contexto europeo del Mediterráneo, de las pateras, esta cosa terrible de ver barcos recogiendo personas y que luego no puedan desembarcarlos, pero en América hay un corredor humano que comienza en Ecuador, sigue Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, hasta la frontera con México, que es, yo diría que peor que el que se ve en el Mediterráneo, porque es mucho más sucio, mucho más comercial. Las personas viajan sin identificación para que no los agarren, y hay tráfico de órganos. A las personas jóvenes que se ven las matan y les sacan los órganos y los dejan tirados en la carretera. Las mujeres se vacunan porque saben que van a ser violadas de alguna forma unas 3 o 4 veces desde que empieza el viaje hasta la frontera con los Estados Unidos. Es decir, el nivel de corrupción y degradación de la persona humana en ese camino es, yo diría, que hasta peor que el que se ve en las pateras que cruzan el Mediterráneo. ¿Qué vamos a hacer? No se sabe. Pero es una de las grandes deudas de la civilización como la conocemos hoy por hoy. Sin duda, una de las... ¿Sí? Susan, sin duda una de las soluciones es darlo a conocer y cada vez hablar más del tema. Profesor Zaragoza. No, yo solo quiero subrayar algo, ya sé que es una obviedad,
pero no le puedo ocultar que cuando he dicho que tenían que ser jueces imparciales, nada más lo ha dicho sí con... Pues es que claro, una de las grandes sorpresas que yo me llevé como biólogo molecular es que cuando regreso de UNESCO me dicen que el Tribunal Constitucional estaba juzgando en aquel momento uno de los temas importantes en nuestro país, dice, pero es que ahora hay mayoría de jueces conservadores. Uno se queda absolutamente pasmado, porque claro, ahora mismo estamos viendo cómo te dicen que el señor Trump se ha retirado uno que era bastante progresista, que era el señor Kennedy, y ahora el señor Trump va a nombrar a uno que es... Esto realmente es de los temas en los que yo creo que deberíamos todos los que estamos relacionados con el derecho y sobre todo con los derechos humanos, subrayar la imparcialidad y todo aquello que puede no ser realmente imparcial debería ser regulado de manera inmediata. Es decir, hay que mejorar las leyes de tal manera que no pueda haber esta arbitrariedad, esta discrecionalidad. Yo juzgo esto así, ¿por qué? Pues porque soy un juez conservador. Y esto lo juzgo así porque soy un juez progresista. Es un disparate. Muchísimas gracias. No sé si quiere hacer algún comentario. Si no, pasamos a otra pregunta. Creo que ha quedado bastante claro. Lo suscribo 100%, o sea, nada que agregar. Sí, por favor, te presentas, dices de dónde vienes. Sí, Diego Eloy Constantino Hernández, de México, y acogiendo un poco las dos preguntas que anteceden a mi participación, y con motivo de la charla pasada se menciona acerca de mi país como la fiesta democrática que se vivió en días pasados, en la cual el candidato de la izquierda logra pintar el país de su color. En ese respecto, 31 de las entidades federativas de 32 de México logra ganar, y yo pienso que el triunfo se debe precisamente a que fue el único candidato que recorrió las calles y entendió el enojo de la población. El enojo en el sentido de la corrupción que vive mi país. Corrupción desde la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que fue un tema que sacó a la luz Carmen Aristegui y de la cual fue despedida de MBC Radio. Corrupción desde el exgobernador de Veracruz, que mandó al sistema de seguridad agua destilada para niños con cáncer en lugar de quimioterapias. Una corrupción latente que vive no solamente México, sino América Latina. Entonces, en ese sentido, considero que la Comisión y la Corte Interamericana sí ha fallado en el sentido y vive una crisis, como usted lo comentó. ¿Por qué? Porque los casos que llegan a la Comisión y a la Corte, pues son casos de hace 10 años o son casos de 20 años, donde, por ejemplo, me viene a la mente el caso Rosendo Radilla Pacheco, el campo algodonero de las Muertas de Juárez, donde solamente la Corte da pauta para indemnizar a las familias o construir algún monumento para recordarlas, pero ¿dónde está la efectividad en la protección de los derechos humanos? Estos casos también, el de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, que ya pasaron 4 años y no ha habido una respuesta. A lo mejor lo veremos dentro de 20 años cuando todavía se vayan acumulando en el séquito más muertos y bueno, es una crisis que tenemos, ¿no? Mi pregunta va en función con respecto también de la ponencia pasada, a los pueblos, a nosotros, a la gente de a pie, ¿qué nos queda por hacer o qué podríamos hacer en ese respecto? ¿Voy solo o voy en conjunto? ¿Cuántos me acompañan? ¿Qué podríamos hacer? Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres responder directamente? Pensé que... Okay. A ver, con respecto a tu pregunta, bueno, podríamos abrir una mesa redonda sobre México, porque México da por una mesa redonda y todo un foro. Yo creo que la victoria de López Obrador es una victoria muy importante para México, por muchas razones. Tú dices, bueno, que fue el único que oyó a la gente en la calle. Alguien decía que, bueno, tiene 12 años en campaña, si no lo oían después de 12 años, pues ¿qué quedaba? Pero creo que también es una respuesta geopolítica. Todos tenemos una tranquilidad de que alguien le va a contestar a Trump.
porque sabemos que cuando Trump empiece, Peña Nieto se queda callado y López Obrador, nos guste o no nos guste, le va a responder. Entonces, digamos que eso va a traer una dinámica distinta en la relación entre México y los Estados Unidos, que todos sabemos esa frase muy famosa en América Latina, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es una realidad. Respecto al tema de cómo operan los derechos humanos, cuando uno entra en estos temas y la gente habla de la OEA, de la ONU, los derechos humanos, los tratados, ¿qué hacer? Dice, bueno, pero es que esos tratados fueron creados por los estados y que están diseñados para que los estados den respuesta inicialmente. Entonces, ¿eso está bien o está mal? No, era el sistema y tiene alguna lógica. Porque, por ejemplo, el caso del campo algodonero. El caso del campo algodonero es un caso muy, muy importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con el sistemático asesinato de mujeres que trabajaban en la zona de fronteras entre México, iban a trabajar a maquilas en los Estados Unidos, y eso rompía una cantidad de relaciones patriarcales al interior de México, y entonces estas mujeres eran sistemáticamente asesinadas. Después de casi 10 años, la Corte Interamericana resuelve, pero es que cuando uno piensa, ya va, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de unos pequeños, una población o pequeños pueblos en un fenómeno de una gran gravedad que está allí, que tiene que ver con conductas del alcalde local, el jefe de la policía, en una sistematicidad que logra salir de esa zona de frontera regional, ir al Distrito Federal, ir a la Ciudad de México, que no se resuelva nada, que el Estado mexicano diga, no tengo capacidad para imponer una solución, ir a Washington, que en Washington se le diga al Estado, usted puede resolver este tema, que es lo que impone la Comisión, que es una solución amistosa, y el Estado diga, no, mire, yo no puedo resolver este caso, y que llegue a litigarse en un tribunal y el Estado pierda. Para un abogado, dice 10 años, uno dice, mira, podría ser mejor, pero ¿cuánto se duran dos personas en divorciarse cuando están peleando? ¿No? Y entonces empiezan uno al otro, este hijo no es mío, el ADN, 10 años diciendo. Entonces, los sistemas judiciales son lentos. Entonces, ¿qué hacer? Yo sí creo que en los sistemas de protección de los derechos humanos, no solamente los regionales, sino la Corte Penal Internacional incluso necesita mucho de la sociedad civil, llamémoslo así por llamarlo de alguna manera. Tu visión más militante, que quizás tuviera el pelo menos negro o más negro, me iría contigo, ¿cuántos son? Vámonos. Pero es ese lograr darle apoyo. El caso de la Corte Penal Internacional es dramático, es decir, en su momento cuando la Corte se instala, los países africanos le dicen a la Corte, llévese a estos señores de la guerra porque yo no tengo capacidad para juzgarlo. Y la Corte interviene y 10 años después dice, esta Corte solo se le aplica a los africanos. Le dice, pero es que fue usted el que me lo pidió a mí. Es decir, yo no fui el que llegó allá, no es una visión colonial, ¿no? O esas visiones tan particulares que tenemos en la Universidad de La Paz, y perdón por el desvío, pero yo recuerdo cuando yo me enorgullecía contando el caso del juez Garzón cuando dio la orden de captura a Pinochet, y en clase en la Universidad para la Paz un estudiante africano nos dijo, siempre las potencias coloniales metiéndose en los asuntos de los países. ¿Cómo es posible que ustedes dejen que España se meta en sus asuntos internos? Y todos los latinoamericanos nos volteamos y dijimos, ¿qué? Sí, claro, eso es típico de las potencias coloniales europeas. Y nadie entendía nada, ¿no? Porque mire, ya. La relación de España con América Latina es distinta de las otras potencias europeas y todo terminó como muy difícil de explicar, que es un poco lo que nos pasa en la Universidad para la Paz en un ambiente tan global. Entonces, yo creo que hay una necesidad de fortalecer desde la sociedad civil estos procesos. Los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ya entró a la Comisión Interamericana, ya está la intervención internacional. Tú como mexicano sabes que ese es un caso muy feo, que no es simplemente las desapariciones de unos estudiantes, ahí está metido todo el mundo, o sea, porque no son solamente, ojalá fueran simplemente 40 y tantos estudiantes que fueron masacrados por la policía, eso sería lo perfecto, pero no, es un caso que tiene temas de narcotráfico, temas de terrorismo, temas de inteligencia militar, es decir, es un tema que cuando eso se caiga completo, es decir, eso la sociedad mexicana va a tener que verse a las peores cosas en el espejo. Entonces yo sí soy muy optimista siempre y cuando todas esas generaciones de las cuales tú formas parte apoyen esos procesos, porque al final la gente, hay que empezar de cero, que construir, nada se empieza de cero, lamentablemente.
Soy Diana Miramón, soy de Colombia. Muchas gracias por la presentación, me pareció muy claro. Yo quería mencionar un problema que no se toca cuando se comparan el sistema interamericano y el europeo, y sobre todo respecto a la Corte Interamericana, y es la falta de recursos que hay ahí. Yo siempre estudié Derechos Humanos y me imaginaba la Corte como, no sé, un palacio gigante en la que había un montón de cosas tecnológicas y eran unos jueces que estaban ahí todo el tiempo, y cuando uno se da cuenta que son 7 personas que van 4 veces al año, que no les pagan casi, que los grupos que se encargan de los casos son un abogado senior, un abogado junior, que los apoyan 4 pasantes que están yendo, es un tema que nunca se toca, y hasta qué punto eso sí repercute en que la Corte no da abasto con los casos, en que las decisiones que se toman pues a veces no corresponden con la realidad, pues porque obvio los jueces tratan de hacer su mejor esfuerzo, pero ninguno se dedica 100% a eso. Entonces es un tema que nunca se toca. ¿Cómo se podría ayudar más bien, más allá del problema político, es a darle recursos, porque es que la infraestructura no da abasto? Sí, a ver, para quien va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lo más costarricense que uno se puede imaginar. O sea, uno llega y todo latinoamericano llega. La Corte, después que uno ha ido a la Corte en Estrasburgo, a la Corte en Luxemburgo, uno se está esperando el edificio. Y llega y es una casa. Y uno dice, sí, esta es la casa. Y claro, entonces uno empieza, bueno, pero no, pero es que le dice, ya va, es que es muy importante en la visión del tema, porque esa casa y ese terreno lo donó Costa Rica. Fue la que dijo, mire, la Corte viene para acá y yo pongo la plata y lo pongo aquí, que no lo hizo ningún otro país en el continente. Entonces tiene una dignidad en su limitación que yo la rescato siempre, porque da en eso, mire, pobres pero honrados, ¿no? Entonces, en ese comenzando por allí. En el tema de los jueces, sí, y ahí es muy importante entender el papel de los estados. Los estados americanos sabotean la gestión del sistema interamericano. Lo pongo más claro. Como tú bien decías, lo peor que le puede pasar a alguien en la vida es ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Primero, no tiene sueldo. Y si alguien es juez de la Corte Interamericana, no puede trabajar en nada, no puede litigar en su país. Lo único que puede hacer es ser profesor universitario. Entonces, se ha terminado convirtiendo en una dignidad para un profesor, porque es lo único que le va a dar permiso su universidad para que entonces le pague el sueldo, porque el juez de la Corte Interamericana no tiene sueldo. Le pagan dietas por el tiempo que trabaja. Y trabajan aproximadamente 28 semanas al año. El resto del año la Corte no funciona. Cuando yo digo esto, en la Corte se ponen muy molestos conmigo. La Corte sí funciona. Le digo, no. La Corte son sus jueces. La Secretaría funciona todo el año, sí. Pero la Corte, que son la integración de los jueces, solo funcionan 28 semanas al año. Y esas 28 semanas, el 50% del presupuesto es cooperación internacional europea. O sea, si Europa no le donara el 50%, trabajaran 14 semanas al año. Eso es una vergüenza. O sea, que el sistema de protección de los derechos de los americanos lo financia la cooperación europea es una vergüenza de largo a largo. ¿Por qué sucede eso? Porque los estados no lo permiten, y vuelvo a tu comentario anterior. No hay los resortes institucionales y sociales para que las organizaciones no gubernamentales o los colectivos en el continente forcen a los gobiernos a que le destinen más recursos a eso. Pero esa es parte de todo ese juego. Sí, yo apoyo a la Corte Interamericana, pero no le doy ni un duro, no le doy nada. Entonces, al final lo que han ido es ahogando un sistema que, vuelvo, insisto, lo positivo del sistema europeo. El sistema europeo lo judicializó, se pusieron de acuerdo, hay que darle plata y lo dejamos solito, que vaya trabajando, incrementando el presupuesto. En lo latinoamericano o en lo interamericano sigue ahogado en esa trampa que establecieron los estados. Otra por aquí. Me llamo Michel, soy de Brasil. Y mi pregunta es si en Brasil, en su visión, hay hoy una juridización de la política, y si hay, ¿cuál es el papel de la Corte Interamericana en esta visión? Y si estamos hoy, en su visión, en tiempos de los cambios de generales por jueces. Sí, eso es uno de los temas que el rector y yo discutimos mucho, que es la judicialización de la política. No es un fenómeno solamente de Brasil, es un fenómeno global. Por ejemplo, aquí en España discutir el problema catalán en los tribunales no tiene ningún sentido, porque el problema catalán es un problema político, no es un problema judicial.
En Brasil es muy parecido a lo que se está solucionando, el problema que se está viendo, porque al final pretender el tema que significa Lula y la legitimidad que tiene Lula y pasárselo todo a un problema de los tribunales y haber sacado a la presidenta Dilma Rousseff con todos estos es una judicialización de la política. Pero ahí es donde viene el tema de los derechos humanos y uno dice, bueno, ¿cuáles son los límites de los derechos humanos? Y ahí es donde yo como profesor le digo, ya va, vamos a tomarlo con calma, porque el concepto de los derechos humanos es tan fuerte que termina abusándose en la política. Le pongo un ejemplo. 2 presidentes en el continente americano modificaron las constituciones que prohibían la reelección basándose en violación de los derechos humanos. Hugo Chávez y Evo Morales tenían prohibiciones constitucionales de reelección y dijeron, eso es una violación a los derechos humanos. ¿Por qué los otros se pueden lanzar y nosotros no? 3. Y Costa Rica, Oscar Arias, dice, ¿por qué? Sí, es que los derechos humanos están hechos para limitar a los políticos, al poder. Es decir, no le puedo aplicar ese concepto de derechos humanos porque estás distorsionando el concepto. Entonces, yo sí creo que la política tiene que tener sus cauces de política. La política es sana. Yo respeto mucho la política con P mayúscula. Anoche lo hablábamos en la cena y José nos dio una lista de libros para leer sobre por qué la política era importante, pero con P mayúscula. Pero cada cosa tiene que estar en su lugar. El tema del apoyo a los sistemas de protección de los derechos humanos es un tema de política con P mayúscula. La política electoral es un tema que tiene que ser manejado por la política electoral. Y yo creo que hay que mantener cada uno en su lado. Y sí, coincido con usted que lo que estamos viendo es una gran juridicialización de la política. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Última. ¿No? Bueno, pues yo creo que los mensajes que se han dado son bastante importantes. Servimos también, como decía nuestro compañero mexicano, fundaciones como la nuestra pueden servir también de altavoz, pueden servir de plataforma pues para que todo esto se dé a conocer. Aquí se han hablado muchas cosas de las que nunca se habían hablado antes. Creo que es bastante importante toda esa separación de poderes, toda esa comparación de los derechos, del tratamiento de los derechos humanos entre Unión Europea y América Latina. Creo que es de especial importancia y que sigamos trabajando en líneas de cooperación conjunta. Y sin más preámbulo y antes de irnos a comer, damos un gran aplauso al profesor Bongo. Pues gracias a él podemos comer a la hora.